saludo amigos de Turiweb, bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas Hablemos de Turismo. La conectividad aérea es un factor de desarrollo clave para el sector turismo. Sin vuelos comerciales es difícil que un destino turístico se consolide y eso lo sabe muy bien el Perú. Este es uno de los grandes problemas que enfrenta el sector turismo en nuestro país. Las regiones hoy en día necesitan mejorar la conectividad aérea. Las regiones necesitan tener vuelos directos, interregionales, que se conecten entre sí sin tener que pasar por Lima. Para hablar sobre este tema, hoy nos acompaña Francisco San Martín, presidente de la Cámara Regional de Turismo de La Libertad. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días, Juan Carlos. Qué gusto de estar juntos, conversar sobre este tema tan importante. Correcto, nosotros habíamos conversado ya la semana pasada sobre la necesidad que existe puntualmente en la región La Libertad, ¿no? Para realizar o que haya más frecuencia de vuelos y sobre todo estos vuelos interregionales, ¿no es cierto? Sin que tengan que pasar por Lima, porque eso encarece los pasajes aéreos, ¿no? Cuéntanos un poquito cuál es la demanda que hoy en día existe en la región, ¿no? Para estos vuelos interregionales. Claro, mira, Juan Carlos, nosotros tenemos un aeropuerto en primer lugar de los años 50. Es un aeropuerto que ya tiene más de 70 años, de la época cuando Trujillo tenía 70.000 habitantes. Ahora Trujillo tiene más de 1,5 millones de habitantes. Ese aeropuerto no corresponde de ninguna manera a los tiempos contemporáneos, ¿no es cierto? Es un aeropuerto que tiene una sola sala de espera. Cuando vienen dos vuelos ya colapsa la sala de espera. Nosotros somos una región agroexportadora, además, la más importante del Perú en agroexportación. No tenemos posibilidades de enviar nuestros productos al extranjero, ¿no? El aeropuerto no tiene una zona de frío, no tiene conexiones, ¿no? Al extranjero. Entonces, a los agroindustriales esto les cuesta mucho más llevar la carga por camiones a Lima y de Lima embarcarlos. Muchos se van al Ecuador, a Guayaquil incluso, ¿no es cierto? Los costos de los fletes son mucho mayores, reducen la competitividad, ¿no? Ahora, y en el tema de turismo, o en el tema de, ya no solo del turismo, sino el tema de la conexión ya de las empresas, ¿no es cierto? Porque nosotros no podemos separar la ciudad, la región, en dos partes, una para los turistas y otra para los que vivimos ahí, ¿no? Es una sola. Ahí también tenemos grandes desventajas porque si yo quiero ir a Tumbes, por ejemplo, ¿no? Tengo que ir a Lima primero, comprar un vuelo a Lima y luego embarcarme a Tumbes. Si yo quiero ir a Loreto, también. Si quiero ir a Chachapoyas, también. Y quiero ir a cualquier lugar del Perú, ¿no es cierto? A Cusco también, ¿no? Una persona que vive en Lima toma su vuelo al Cusco y se acabó el problema. Pero nosotros tenemos que tomar dos vuelos, ¿no? Es por eso yo creo que muchos peruanos prefieren, es mucho más barato además, en lugar de conocer el Perú e incentivar el turismo dentro del Perú, es más barato tomar un vuelo a Cartagena, ¿no? Por ejemplo, yo vi hace unos días que un vuelo de Trujillo a Lima, si yo de pronto tenía que viajar, suponte mañana o pasado mañana, tenía que viajar a Lima, ¿no? Entonces me costaba ese vuelo $300, que es lo que cuesta un vuelo de Londres a Nueva York. Ese mismo vuelo, esa misma distancia, en ese mismo día, de Medellín a Bogotá, cuesta $60. Entonces, tenemos que hacernos muchas preguntas, ¿no es cierto? ¿Por qué sucede eso? Y un boleto Y en muchos países, Un boleto Lima-Cusco está cerca de $300, ¿no? Y si a eso le suma claro, porque el Trujillo-Lima, se encarece Claro, porque el yo tengo que producto. comprar dos boletos, ¿no? Tengo que comprar dos boletos. Esa es una cosa. La segunda cosa es que, claro, tenemos una concentración muy grande de las líneas aéreas, ¿no es cierto? El Estado lo que tiene que hacer, como hace en todas partes, es fomentar la competencia, no menos competencia. Eso es lo que hace mejorar los productos, mejorar los precios, mejorar los servicios. Pero si tenemos una sola empresa que tiene un dominio muy grande,
Entonces, evidentemente, eso no va a mejorar las cosas. Por Francisco, eso pero yo decía, en el mercado existen varias líneas aéreas y están las famosas low cost, Sky Airlines, JetSmart, que compiten obviamente con LATAM. Me pongo en el papel de las líneas aéreas. Las líneas aéreas vuelan a destinos donde haya demanda. Entonces, te pregunto yo a ti, o sea, ¿hay demanda en Trujillo para hacer, por ejemplo, un vuelo Trujillo-Cusco o Trujillo-Iquitos o Trujillo-Puno? ¿Hay demanda? por supuesto que hay demanda. Esos vuelos existían antes. Yo podía volar de Trujillo a Iquitos, yo podía volar de Trujillo a Talara, yo podía volar a todas partes. Al Cusco también habían vuelos. El Perú estaba mucho mejor interrelacionado antes, mucho mejor vinculado, incluso con Fawcett Y si hay en la demanda, ¿por época. qué crees que las líneas aéreas no abren estas rutas Mira, directas sin pasar por Lima? cuando un país se llena de monopolios o oligopolios, pasa lo mismo, porque no pasa lo mismo, no es lo único que pasa en las líneas aéreas, sino también pasa en las farmacias, ¿no? Si yo voy a comprar una medicina acá, pues me va a costar probablemente acá 3, 4 veces más de lo que cuesta en Europa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es eso? ¿Es un medicamento mejor el que compramos acá? No, es el mismo. Entonces hay que preguntarnos por qué, ¿no es cierto? Porque evidentemente hay monopolios y yo creo que eso es muy malo en muchos sectores. Eso no es bueno para la economía, no es bueno, la economía de mercado, estamos Pero no hay hablando, ¿no? No estamos, monopolio en la industria aérea, Francisco. Hay varias líneas aéreas, no hay monopolio. O sea, el tema está en atraer a las líneas aéreas con demanda. mira, la demanda, hay muchos lugares donde, claro, yo en Francia volaría solo a París, ¿no? ¿Para qué voy a volar a otro lado si a París todo el mundo quiere ir a París? Yo volaría a Berlín, volaría solamente a Madrid, no volaría a ningún otro lugar. Sin embargo, en Europa tú te puedes conectar a todas partes a precios muy buenos, muy módicos, ¿no es cierto? Y yo creo que nosotros no tenemos porque una cosa son los intereses de las líneas aéreas, que es un negocio privado, y está bien, ¿no es cierto? Está Correcto. bien. Un negocio privado tiene que buscar su rentabilidad. Esa es una cosa, pero la otra cosa es el interés del Perú. El gobierno del Perú no representa los intereses de las líneas aéreas privadas. El gobierno del Perú representa los intereses de los ciudadanos peruanos, que son intereses diferentes, no es lo mismo. Entonces, si nosotros somos dueños del espacio aéreo, el Perú da las concesiones. El Perú puede dar condiciones, como hacen muchos países del mundo, para fomentar una mayor competencia. Lo que necesitamos es más competencia. A Trujillo ya no vuela JetSmart, vuela solamente LAN y Sky, nada más. Es todo lo que hay. Trujillo, ¿no tiene Trujillo un vuelo internacional de JetSmart de Santiago a Trujillo? Sí, tiene un vuelo internacional de Trujillo a Santiago, que va 2 veces a la semana, que es un vuelo muy bueno, que va muy bien. Es un vuelo tanto que JetSmart ha decidido ampliar el avión, tiene un avión más grande ahora para 200 pasajeros. Eso muestra que sí es posible, ¿no es cierto? Que sí es posible. No es que no sea posible. Pero claro, si tú vas a medir solo la rentabilidad, pues yo solamente, yo tendría una agencia, no sé, buses en Lima, por ejemplo, el Metropolitano solamente debería ir a Miraflores, nada más. ¿Para qué va a ir a otros lugares? O sea, yo no puedo solamente medir la rentabilidad de las empresas como indicador absoluto, ¿no? Y el Estado interviene en el Perú en muchos lugares, ¿no? Interviene en la agroindustria, mucho en la agroindustria, con leyes, normas especiales, que han permitido además que las empresas agroindustriales pues tengan éxito, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos interesa? Porque nosotros no tenemos por qué diferenciar entre Estado y privado. Lo que nos debe interesar a nosotros es el servicio al ciudadano. A mí realmente, si yo subo en un avión público o privado, pues a mí no me importa. Lo que quiero es que haya un buen servicio, un buen precio, ¿no? Que esto sea bueno. Esto es lo que me interesa a mí. Y yo creo que aquí, Aquí estamos hablando ya de que el transporte aéreo es un servicio básico, ¿no? Entonces corresponde al Estado incentivar, incentivar estas rutas que se necesitan, rutas interregionales,
motivar a las líneas aéreas. ¿Es ese trabajo que está faltando, Francisco? Exactamente, como ocurre en Europa, ocurre en muchos países del mundo, ¿no es cierto? Yo no solamente voy a permitir pues que el transporte vaya, como decía yo, a Madrid o a París, ¿no es cierto? Los franceses no estarían de acuerdo con eso. Entonces, hay muchos mecanismos para incentivar eso. Hay muchísimos mecanismos, no solamente las subvenciones, que también son válidas, porque el Perú subvenciona muchas cosas, ¿no? Hasta la gasolina, pero esos mecanismos deben servir para conectar a los pueblos, no solamente como un tema de turismo, sino también por comercio. Si yo, por Claro. ejemplo, quiero ir de Trujillo a, a Tarapoto, pues me voy a subir a un bus 20 horas de ida y 20 horas de vuelta, ¿no? Eso pues no, eso no tiene sentido, ¿no es cierto? A Chachapoyas, por ejemplo. Chachapoyas, que es un lugar que se promociona mucho, ¿no es cierto? Y en buena hora, que debe ser así. Pero tiene un solo vuelo con 70 pasajeros, que es muy caro además. No hay incentivos. Yo creo que debemos incentivar para promover más competencia. Ahí donde los privados no quieren invertir, en la China ocurre eso, en Estados Unidos también, ¿no? Si nosotros necesitamos invertir para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ahí donde las empresas privadas no lo hacen, pues el Estado puede hacerlo. ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que ser dogmáticos? Ahora, Porque este tema, Francisco, pasa también por los aeropuertos que están concesionados. Entonces, el operador, el concesionario del aeropuerto, tiene unas tarifas que les cobran las líneas aéreas. Podría también trabajarse por ese lado de que los aeropuertos, los concesionarios, digamos, mejoren sus tarifas, las vuelan más competitivas para atraer el interés de las líneas aéreas de bajo costo. también, y por supuesto, es un problema integral, ¿no? Los aeropuertos regionales están en muy malas condiciones. Ya decía yo, te decía el aeropuerto de Trujillo, y Trujillo no es la última ciudad del Perú, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo están los aeropuertos en otros lugares. El aeropuerto de Jaén se ha cerrado hace poco, ¿no? Ya no hay ningún vuelo Jaén, ¿no? Y hay así muchos lugares donde los aeropuertos están en muy malas condiciones. El aeropuerto de Trujillo está concesionado hace 20 años, 20 años. Y el concesionario, bueno, pues no ha hecho mucho desde mi punto de vista, porque no tenemos más vuelos, no tenemos mejor servicio, ha pintado el aeropuerto, está muy bien, pero y los servicios que da, pues no son los mejores, ¿no? Por ejemplo, antes Petroperú, uno podía ponerle gasolina a los aviones ahí con un servicio de Petroperú, ahora ha venido otra compañía que hace lo mismo a un precio mayor, ¿no? Yo creo que hay que revisar muchas cosas en el Perú, donde el criterio central debe ser el ciudadano. Ese debe ser Correcto, el tema central, correcto, ¿no? correcto. Y en Bueno, el tema de los aeropuertos y sí. en el tema de la conectividad aérea, yo creo que no podemos esperar sentados acá a que se le ocurra alguna línea aérea privada de repente, porque son buena gente o porque la rentabilidad de pronto es buena, ¿no? Vamos a ver, pues conectamos, ¿no? O desconectamos tal vez a Loreto, pues ya, porque no es rentable, ¿no? Y también lo otro es que eso debe, porque lo que nos interesa es la competitividad, ¿no es cierto? De las regiones también, no solamente de Lima. Esta situación, mira, Juan Carlos, es única en América Latina. En Colombia tú puedes viajar de Medellín a muchos lugares, ¿no es cierto? Y a precios muy módicos. Es por eso que Colombia nos ha superado ampliamente. Antes se decía que el problema de Colombia era la inseguridad. Ahora, no, ya no es la inseguridad porque nos ha superado. Yo creo que tiene que ver mucho con esto, con la logística, ¿no? Con la conectividad. Tú puedes llegar a Colombia, a Bogotá, o a Medellín, a Cali, o a Cartagena, y inmediatamente al día siguiente te vas al aeropuerto y compras tu vuelo, y todo el mundo vuela. Y es bueno eso, es bueno para Colombia y para todo el mundo. Aquí en el Perú se ha impuesto la idea de que solamente hay que hacerlo hacia Lima y que las empresas privadas solamente están para generar utilidades y nosotros tenemos que mirar esto. Pero yo creo que eso no debe ser así. Yo creo que estoy de acuerdo con que las empresas, yo represento a un gremio empresarial, pero también hay que ver que haya mayor competencia.
mayor ingreso de más empresas para mejorar los precios y también condiciones, ¿no es cierto? Condiciones para que estas empresas que no vuelan hacia los lugares que nos interesan lo hagan. Hay muchos mecanismos, basta con mirar lo que pasa en los países vecinos o lo que pasa en Europa, pues hace mucho tiempo para hacerlo. Lo que no hay, hasta ahora no veo es voluntad política, ¿no? Eso Correcto, necesitamos. hace falta una mesa técnica donde se debata este tema, ¿no? Porque evidentemente viajar por tierra demanda mucho tiempo y eso también afecta a los negocios, al turismo, ¿correcto? Francisco, te pregunto ya para ir concluyendo, ¿cómo está el turismo en la región La Libertad? ¿Cuál es la evolución? ¿Cuál es el panorama que tú tienes para este año? Bueno, mira, en la Libertad se han hecho muchas inversiones privadas muy buenas, ¿no es cierto? Hemos mejorado, yo creo, la infraestructura de restaurantes, de hoteles, incluso muchas de las inversiones que se han hecho en cultura, ¿no es cierto? En la Huaca de la Luna, en el Brujo, son inversiones privadas. Acá el empresario privado es muy activo, ¿no es cierto? Lamentablemente, lamentablemente en los últimos tiempos tenemos la impresión de que Trujillo es una ciudad insegura. Entonces, Bueno, lo esto vemos en las afecta. noticias, ¿no? Lamentablemente. Exacto. Sí, es verdad, es cierto. Es cierto que está ocurriendo eso, pero no ocurre solo en Trujillo, ¿eh? Ocurre en todo el Perú. Y entonces, esa comunicación, esa noticia, el turismo es muy sensible, ¿no es cierto? Yo no voy a ir a un lugar donde diga, oye, de repente me van a asaltar, ¿no es cierto? Aquí no hay asaltos a los turistas. Lo que hay son extorsiones, ¿no es cierto? Organizadas, donde el Estado tiene que ser más potente para intervenir, ¿no? Pero eso sí ha afectado y afecta mucho al turismo. Hay una reducción, evidentemente, en el número de viajes, en la ocupabilidad en los hoteles, ¿no es cierto? Las agencias se quejan mucho de esto, ¿no? Ahí tenemos que trabajar mucho más también, también porque nos interesa diversificar el turismo, ¿no es cierto? No podemos nosotros en el Perú tenemos una especie de monoturismo, que no es bueno, no es bueno, ¿no es cierto? Tenemos tantas cosas lindas en el Perú, bellas, hermosas, que tenemos que aprovecharlas. O sea, tú ves que el flujo turístico hoy en día, este año, ha disminuido versus el año anterior. Sí, ha disminuido, sí. ¿En cuánto? ¿Qué porcentaje más o menos? Bueno, mira, yo no tengo estadísticas precisas este año, pero lo que, no, lo que dicen las agencias de viaje es que hay una reducción por lo menos de un 30-40%, ¿no? Con respecto a los acuerdos, a las ventas, ¿no es cierto? De los turistas, ¿no es cierto? Entonces, esto genera evidentemente un problema y tendríamos que hacer una campaña mucho más poderosa, ¿no? Una campaña mucho más poderosa. Yo por eso propongo, mira, Juan Carlos, aprovechando esto, Ujú. para que el norte del Perú, ¿no? La región norte del Perú tenga también mecanismos más poderosos de promoción del turismo, ¿no? Pro Perú es un mecanismo dedicado a la promoción del Perú, pero cuando una campaña tiene éxito, lo que aumenta el turismo es en el Cusco y en Lima, pero en el resto de Perú no tiene el mismo impacto. Entonces, yo creo que deberíamos tener mecanismos propios en el norte, en las regiones, como lo tienen en muchos lugares del mundo, ¿no es cierto? Yo no creo que en Barcelona van a estar esperando pues, que en Madrid que se haga la campaña, ¿no? Y en Como Venecia, ni en ninguna parte del mundo. un claro ejemplo, la región Amazonas que tiene este pro Amazonas, ¿no? Que ha salido También, al mundo a promocionar. exacto, también, exacto, ese es un buen ejemplo de lo que debemos desarrollar, ¿no? Como región, de repente no Depende como de quién. región, sí, de repente no como región aislada, no como la libertad sola, sino como conjunto, como el norte, ¿no es cierto? Porque el destino es el norte, ¿no? Sí. Y por qué los gremios privados no toman la iniciativa? Yo creo que sí, nosotros hemos hecho muchas propuestas al gobierno sobre ese aspecto. Yo he propuesto, por ejemplo, crear este mecanismo en el que una parte, un porcentaje, tal vez el 50% del financiamiento sea público y el 50% sea privado, ¿no? Y he propuesto eso, no ahora, hace mucho tiempo, Y al crear gobierno un mecanismo. regional de la libertad, al gobierno regional de la ¿Cómo? libertad.
No, el gobierno nacional, porque el Gobierno turismo es regional, digo. manejado. ¿Cómo? Gobierno regional. No, me refiero al gobierno nacional, porque el turismo es manejado por el gobierno nacional. Y el gobierno regional también, por supuesto, también, claro. También el gobierno regional y los gobiernos regionales, sí. Un mecanismo público y privado, ¿no? En realidad, no tenemos que hacer una cosa, crear muchas cosas, porque esto ya se hace en muchos lugares del mundo, ¿no? Cuando uno va a las ferias internacionales, pues no solo va a España, ¿no? Va a Andalucía, ¿no es cierto? Van los catalanes, ¿no? Van las regiones, en Italia lo mismo, ¿no? En todas partes. Y entonces yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Estamos compitiendo, porque en el turismo estamos compitiendo no solamente el Perú con otros países, sino también dentro de las regiones, ¿no? Entonces tenemos que Finalmente, mejorar. Francisco, finalmente, ¿tú crees que este año el Perú va a lograr recuperar las cifras de turismo receptivo prepandemia? Se habla de llegar este año a los 4,4 millones de turistas extranjeros, es lo que plantea el gobierno, el Micetur. ¿Tú crees que eso lo vamos a lograr este año? Yo creo que sí, yo creo que sí es posible. El turismo crece en el mundo de una manera bárbara. El Perú es uno de los países más rezagados, ¿no? Por muchas causas. Y yo creo que sí, yo soy optimista, creo que el Perú, bueno, Perú, pues es increíble que estemos tan retrasados, ¿no es cierto? Yo creo que la sola inercia del turismo en el mundo nos va a llevar a eso, yo creo que sí, pero las tareas nuestras todavía hay que hacerlas. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Palabras finales. Bueno, yo te agradezco mucho, Juan Carlos, por tu preocupación, por ser una voz abierta, ¿no es cierto?, de las preocupaciones nuestras, ¿no? Y creo que la idea nuestra es contribuir, ¿no? Contribuir a diversificar el turismo del Perú, a hacerlo crecer, ¿no es cierto? Esa es la intención nuestra, ¿no? Y trabajar juntos con el sector público y privado, ¿no? Porque finalmente todos tenemos el mismo objetivo, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Francisco. Gracias a todos por seguirnos aquí en Hablemos de Turismo. Síganos en redes sociales. Suscríbanse aquí al canal de YouTube para ver las próximas y las nuevas entrevistas. Gracias a todos. Ya nos vemos. Chao, chao. Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Saludos.